¿Tiene su Biblia? ¿De dónde vamos a predicar hoy día? No, hoy día vamos a predicar de Esdras. El porfiado. Ok, abra su Biblia en Nehemías capítulo 10. Un solemne pacto de obedecer la ley. Eso es lo que vamos a ver en Nehemías 10. Y ahora sí, en su papelito y con el lápiz que les dimos, usted va a colocar arribita de título, mi solemne pacto. Vamos a estudiar lo que pasó en el capítulo 10 de Nehemías, donde la gente se comprometió y firmó un pacto solemne con el Señor acerca de cosas bien específicas. Y nosotros vamos a concluir el mensaje de hoy con nuestro propio pacto solemne. Ustedes, si quieren, pueden usar la hojita para tomar apuntes del mensaje. A mí no me hace problema, pero se le va a acabar la hojita. Entonces yo le sugiero que tome apuntes, si eso es su costumbre, si le gusta hacerlo, en otra parte. Y que en esta hojita usted solo anote aquello con lo que se identifica en el mensaje que la gente del pasado hizo pacto y que usted dice, yo tengo que hacer ese mismo pacto. Eso ha estado faltando en mi vida. ¿Me siguen? O sea, va a tomar como ejemplo lo que ellos hicieron hace ya miles de años y usted va a decir, bueno, de las 5 cosas que ellos hicieron, estas 3 me identifican a mí. Entonces usted anota esas 3 y de esas 3 usted va a hacer solemne pacto. Y yo les di una hoja relativamente pequeña porque no es tanto lo que hay que anotar, sino más bien anotar aquello que se va a comprometer. Y al final, muy importante, cuando termina el mensaje, ponerle su firma. Después no tiene que entregármela, yo no se la voy a revisar, pero sí le aconsejo que la doble bien y la meta en su billetera. Y que la revise, y que la revise, y que la revise. Si usted quiere, incluso se lleva esto como borrador y después busca una hoja más bonita, y lo hace con un lápiz más bonito y con una letra más bonita y copia lo que escribió hoy día y esa hojita la guarda durante todo este año en su billetera para que la esté revisando constantemente, porque lo que usted decida hoy y lo firme delante del Señor y los testigos que aquí hay, que son muchos, el Señor lo va a tomar en cuenta y eso le va a cambiar la vida. Amén. Comencemos. En el mensaje del sábado pasado, en Nehemías 9:38, leímos: a causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Así terminó el mensaje del fin de semana pasado. Este es el último versículo del capítulo 9 y por supuesto es una conclusión. A causa de todo lo que había pasado en los 3 días que señalamos del mes séptimo de Tishri, a causa del efecto de la palabra, de ese avivamiento poderoso que se produjo en las vidas de estas personas de hace ya 2500 años. A causa de todo eso, ellos decidieron hacer un pacto. Porque a través de las oraciones que vimos en el capítulo 9, ellos se dieron cuenta de un aspecto trascendental. Dios es fiel. Dios les había prometido que por causa de su desobediencia recibirían opresión y ellos estaban viviendo el resultado de todo eso.
Por lo tanto, confesaron una y otra vez, Dios es justo, Dios es fiel. No vengo con quejas, vengo con reconocimiento. Pero también nuestra historia nos dice que Dios es bueno, es misericordioso, es paciente y se relaciona con nosotros con gracia. Por tanto, Señor, sin quejas, reconociendo tu justicia, venimos a ti para tomarnos de tu pata, Señor, de tu pierna de misericordia y suplicar una nueva oportunidad, que nos liberes de la opresión. Y para reforzar nuestro compromiso de no repetir la historia por la cual recibimos la justa opresión, hacemos solemne pacto, hacemos promesa. En otras palabras, mis hermanos, no basta solo con reconocer que Dios es bueno, que Dios es fiel y que yo meto la pata. También es necesario que cuando reconocemos eso, nos impongamos cambios concretos en la vida. Y estos cambios aquí fueron puestos por escrito y fueron firmados. Por eso comienza el capítulo 10 ahora, con que los líderes de la nación firmaron este compromiso. En Nehemías capítulo 10, versículos 1 al 27, se da los nombres de todas las personas que firmaron. Y por supuesto es una lista sumamente larga. Yo voy a leer solamente 2 versículos. Dice, versículo 1, los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador. Fíjese cómo él se pone en primer lugar, pero aquí no es como el burro va primero, ¿no es cierto? No. Aquí es yo, como la máxima autoridad de este lugar, yo en primer lugar me coloco en este compromiso. Yo doy el ejemplo, porque no me coloco a un lado diciendo ya ustedes, manga de pecadores, ustedes firmen. No, yo en primer lugar, yo reconozco que nuestra historia nos demanda cambios. Entonces dice, los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, y así, etcétera. O sea, comienza ahora una lista de personas. Y si usted está tomando apuntes, dice en el versículo 2 al 8, firmaron 21 familias de sacerdotes. En los versículos 9 al 13 firmaron 17 líderes de familias de levitas. Y del versículo 14 al 27 firmaron 44 líderes de familias laicas. O sea, es la representación de todo el liderazgo de toda la nación, podemos decir. Sin embargo, no quedó ahí. En los versículos 28 al 29, ahora vemos la participación, 28 al 39, vemos la participación de todo el pueblo, de esos que son siempre los anónimos. Esos que, como que uno dice, no tienen voz, porque lo que uno ve en la televisión, lo que uno ve en el parlamento, lo que uno ve, ¿no es cierto?, en tantas partes así son los líderes, los que brillan, los que uno les conoce el nombre. Pero ¿y qué pasa de la gente común y corriente, como tú y como yo, que nadie conoce? Bueno, estos también se involucran, porque dicen, esto no es un compromiso de nuestros líderes solamente, y ojalá que ellos cumplan. Pero yo me comprometo, yo, con mi casa, a que haya cambios. Entonces nos dice en los versículos, en primer lugar, 28 al 29, una declaración general. Y mire cómo dicen ellos. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar
que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Fíjese qué interesante acá. Dice que, y nombra solamente algunos grupos, pero en el fondo es como decir, todos los que estaban ahí. Todos los que tenían capacidad para entender, vale decir, de una cierta edad para arriba, podemos decir, adolescentes para arriba. Los niños muchas veces también entienden, pero no están en esta condición aquí de estar tan metidos con un pacto tan solemne y todo su significado. Pero todo el que sí podía, y el hecho de nombrar a las mujeres y a los hijos e hijas, muestra la amplitud de este asunto. No es solamente mandar al representante, al cabeza de familia, aquí hasta el último, hasta el que tiene menos responsabilidades. Incluso él también debe comprometerse. Entonces escuchen lo importante que está pasando acá. Esto no es una decisión de su pastor, lo que estamos llevando adelante en nuestro proyecto Nehemías, que no es solamente la construcción de un templo, es la construcción o edificación de un pueblo, para un proyecto, para una visión, para un establecimiento que Dios nos está mandando a hacer. No es solamente entonces un líder el que se compromete, ni un cuerpo de líderes, es todos y cada uno de nosotros. El resto del pueblo también se mostró a favor de esto y juntos se reunieron para comprometerse y renovar el famoso pacto mosaico que había quedado en el olvido. El autor, o sea, Nehemías, calificó a esta gente de la siguiente manera: todos los que se habían apartado, eso es lo que hicimos la vez pasada, todos los que de corazón decían, yo quiero una vida distinta, yo quiero una vida de pureza, una genuina vida cristiana, y que tenían comprensión y discernimiento. Son personas que piensan lo que están haciendo. Son personas que se dan cuenta de los tiempos en que viven. Versículo 29 dice que el pueblo no firmó este documento porque eso fue hecho solamente por sus líderes, y lo que se hacía en esa época no es que ellos venían y ponían su mosca, no, sino que cada uno de los líderes tenía un anillo de sellar. Entonces el rollo con todo el contenido que prometían, y que es lo que vamos a ver a continuación, ese rollo se enrollaba y se ponía lacre en muchas partes, y venían los líderes, y fíjese la cantidad de gente que eran, y cada uno en el lacre ponía su anillo, y venía el siguiente, y venía el siguiente. Así que el rollo quedaba sellado por todas partes, y lleno de anillos, cada uno con la firma de una casa, de una estirpe. Esos son los líderes. Por supuesto, cada uno del pueblo no podía hacerlo, se queda más lacre que rollo. Pero de alguna manera ellos también entonces se comprometieron, y lo que hicieron fue usar dos palabras muy importantes. Dijeron, nosotros protestamos y juramos. Son dos palabras súper solemnes. La primera, protestar, significa hacemos un pacto de automaldición. Si no cumplo lo que estoy prometiendo, que Dios me maldiga. Es una imprecación. ¿Recuerda que vimos esto anteriormente? Pero esto ya no es una imprecación hacia un enemigo, sino una autoimprecación. Si yo no cumplo, que me caiga un rayo. ¿Ok? ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? Porque yo te voy a pedir que firme. Si no cumplo, que me caiga un rayo. Que me aplaste la barra de Colo-Colo. Y lo digo, hermanos míos, por la triste noticia que ocurrió, que supimos. En otras palabras, hay cosas de delito en este país que están siendo
cada vez más frecuentes e impunes. Y yo les digo, una autoimprecación como esta, es decir, que el Señor retire su protección sobre mí y yo quede expuesto a toda esa maldad. Eso es lo que significa una autoimprecación. Por eso usé, sin mencionar por supuesto a las víctimas con las cuales compadecemos, sino estar metido en ese ambiente. ¿Usted le gustaría estar metido con esos peligros? Usted y yo no estamos ahí porque estamos bajo la protección de Dios. Y esas personas que fallecieron, a lo mejor querían pasarlo bien, no sé, pero se vieron enfrentados a algo que no querían enfrentarse. Entonces yo les digo, ¿usted está dispuesto a jurar y a protestar que Dios retire su manto de protección sobre usted si no cumple lo que promete? ¿Ahí se entiende más claro? Ok. De esta manera, todo el pueblo de Judá se obligó por medio de protestar, o sea, autoimprecar y jurar, vale decir jurar en el nombre de alguien, se autoobligó a obedecer la ley del Señor. Y esto no es otra cosa que lo que los profetas decían, volver a las sendas antiguas. Ya todo ha sido dicho en la Escritura. Nada nuevo hay bajo el sol, decía el predicador. Pero nosotros o no lo conocemos, o lo olvidamos, o lo dejamos en alguna parte, de algún rincón de los recuerdos. Pero hay sendas antiguas, que son las sendas diseñadas por Dios para tu vida, para esta iglesia, para tu familia. Es volver a las sendas antiguas. Cuando nos toca la palabra en el corazón y nos damos cuenta que nos hemos desviado, que algún día, cuando conociste a Cristo, hiciste grandes promesas y te sentiste recibido en la familia de Dios y te sentiste aceptado por su amor y sentiste el bálsamo de su presencia que te limpiaba y ese día hiciste grandes compromisos y le dijiste gracias Dios porque tú eres bueno, porque me perdonas, porque me recoges, porque tienes un propósito y un futuro para mí. Y ese día te emocionaste. ¿Cuántos dicen amén? Pero después te acostumbraste y creíste que eso era casi un derecho en tu vida y que no era ni siquiera tan especial. De pronto la palabra te toca y tú dices, wow, cómo me he enfriado, cómo se ha apagado el primer amor. Y se te mueve el corazoncito. Pero ¿y qué vas a hacer al respecto? Cuando la palabra te toca, cuando reconoces que te has desviado, que te has enfriado, que te has deslizado, los profetas llaman, vuelve a las sendas antiguas. Vuelve a ese lugar cuando sentiste, cuando percibiste que Dios estaba a tu lado. ¿Y eso cómo se hace, pastor? Bueno, uno vuelve a pensar, ¿cuál es el propósito de la existencia humana? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Por qué me junté con esta gente acá y formo parte de esta congregación? ¿Qué propósitos tiene esta congregación? ¿Alguna vez fueron puestos por escrito? ¿Estoy participando de esas cosas? ¿Vale la pena hacer esto? Eso es volver a las sendas antiguas. Es recordar con propósito, es recuperar aquello que ha ido quedando en el olvido. Es importante, hermanos. Ahora vemos lo que estaba escrito dentro del rollo. Y son 3 cosas, 3 compromisos específicos que están en los versículos 30 al 39. Lo primero fue decir no a los matrimonios mixtos.
Escuchen Nehemías 10:30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Qué interesante. Mire, primero nos dice el autor, todos estos fueron los que firmaron. Es como para darnos el impacto, o sea, líderes, tanto laicos como clericales. Toda la gente estaba metida en esto, pero no solo eso, sino que el pueblo completo dijo, de verdad esto es importante, y el pueblo se juntó y se automaldijo si no cumplían. Así que así de importante fue. Pero ahora, para. Te voy a contar lo que comprometieron, lo que realmente ellos pensaron que tenían que cambiar. Primera cosa, no a los matrimonios mixtos. Eso se trataba de no emparentar con los pueblos vecinos. A veces se entiende mal esto, hermanos. Esto no significaba una especie de exclusividad étnica, ni de superioridad étnica. No es la actitud que, por ejemplo, hubo ya por siglos en relación con los pueblos de África, que fueron esclavizados y que fueron llevados y que fueron torturados y que fueron menospreciados. ¿Por qué? Porque se decía, y escuche bien, esto tuvo influencia cristiana, se decía que los negros eran descendientes de Canaán y por lo tanto merecían la esclavitud. E incluso hay bulas papales que dicen que esas razas no tienen alma y por lo tanto son una cosa entre un ser humano y un animal y podían ser esclavizados. Y por tanto, hermanos míos, los mercantes se sintieron apoyados en este comercio por la iglesia, que trató a seres humanos por siglos como animales, por una simple descalificación de que no tenían alma. Bueno, esa superioridad no es lo que está aquí detrás. Tampoco es el tipo de superioridad que trataron de plantear los nazis, que dijeron los arios, la raza aria es superior a las demás razas, por lo tanto hay que exterminar a las demás razas. E hicieron el holocausto que conocemos, ¿verdad?, de tratar de eliminar a los judíos, que era el primer estorbo contra los arios. Y es una cosa curiosa además, porque la profecía de Noé decía que los arios, o sea, los descendientes de Jafet, debían habitar en las tiendas de Sem, los semitas. Y sin embargo dieron vuelta a esto y pensaron, los descendientes de Jafet, los arios en particular, deben eliminar a los semitas. Bueno, son esas locuras que el diablo mete en la gente, pero ustedes saben el resultado que produjo eso. Hermanos, nada de eso está acá. No se trata de superioridad étnica, sino de diferenciación religiosa. La idea es la siguiente. Tú no puedes juntarte con una persona que cree algo diferente y pensar que eso no te va a afectar. No puedes, los judíos debían entender, no puedes casarte con una mujer de otro pueblo que adora a otros dioses y tiene esas otras costumbres, y tú te casas por amor y le dices, yo te amo tanto que no pienso entablar un problema religioso contigo. Tú crees lo que tú creas y yo creo lo que yo creo, y entonces nos llevamos bien. Porque eso no va a pasar. Porque las creencias en la antigüedad eran firmes y la gente iba y hacía sus ritos.
Y eso se transmitía después a los hijos. Entonces tenían que decidir, bueno, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Lo que yo creo o lo que tú crees? Ah, no, como estamos en disputa, entonces mejor no les enseñamos nada y que ellos decidan cuando son grandes. Pero cuando tú no le enseñas a un niño desde pequeño, ya le estás enseñando algo. Le estás enseñando que lo que tú crees no vale la pena ser enseñado. Entonces el primer gran conflicto es no hagan mezclas. Esto estaba prohibido en la ley, pero ellos habían dicho, somos tan pocos que necesitamos más mujeres, así que bueno, hay que meternos y listo. Eso no se hace, mis hermanos. Lo mismo pasa hoy cuando un cristiano se casa con un inconverso, una cristiana con un inconverso o un cristiano con un inconverso y trata de convertirlo en el camino. En algunos casos funciona, por la gracia de Dios, pero son pocos. Porque lo que tú estás declarando como convertido al casarte con un inconverso, lo que tú estás declarando es que mi fe no es tan importante, sino que yo decido tolerar tus creencias y mantener la fiesta en paz. Eso es una declaración que fue hecha en la tierra y en el cielo. En la tierra la declaración es, no voy a exigirte nunca que creas lo que yo creo, porque así te acepté cuando empezamos. No tengo derecho a cambiar las reglas del juego después. Esa es la primera declaración, en la tierra. Y en el cielo, las potestades celestes, los ángeles y los demonios están escuchando esto también y se dan cuenta que tienen derecho a una influencia espiritual mixta. Cuando los dos están unidos espiritualmente, los ángeles y los demonios saben, esto está unido, aquí no tengo cabida, o sí tengo cabida. ¿Se dan cuenta? Pero cuando es mixto, eso es una declaración, en los cielos también. Entonces, por supuesto, vienen las personas, los jóvenes sobre todo, y me dicen, pastor, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque hay re pocos candidatos. Y esto me lo dicen sobre todo las mujeres. Y los hombres se ríen, ja, 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 pero ¿saben por qué me dicen las mujeres que hay pocos candidatos? Porque hay muchos pasteles, hermano. Es cosa seria. Déjeme darle la solución de lo que yo quisiera ver en mi juventud acá y en todas las iglesias para que esto cambiara. En primer lugar, tiene que ser una juventud que no solo espera pacientemente que Dios le traiga el candidato o la candidata, y que tiene que ser, ¿no es cierto?, un creyente genuino, un hombre de oración, un tipo de la palabra, y además un príncipe azul. Primer punto, hermanas y hermanos, procuren la unidad de las iglesias, porque en la unidad de las iglesias vamos a tener intercambios, y esos intercambios producen la posibilidad de conocer gente. Es imposible que en una iglesia esté la responsabilidad de que estén los candidatos y las parejas para todos. Entonces se necesita promover la unidad de las iglesias. Algunos incluso han resuelto esto con programas de conocer parejas por internet, que curiosamente está resultando. Porque es una manera de decir, yo tengo una necesidad, habrá otro que piense lo mismo y que tenga tales y cuales valores, y entonces antes de conocerse y hacer tonteras, primero conversan. Y conversan lo que creen y lo que piensan. Bueno, no estoy dando ideas, solo para que sepan. Segundo,
además de promover la unidad de las iglesias, busquen la santidad, para que entonces crezcan en la santidad y puedan hacer dos cosas. Uno, ser un candidato que no sea un pastel. Y segundo, saber reconocer cuando se encuentra con un pastel. Busque la santidad y sígala. De lo contrario, la va a escoger mal. Y tres, evangelicen, jóvenes. ¿Quieren encontrar una pareja? Pues evangelicen y crean en el Señor, que en esa evangelización van a encontrar también su propia cosecha. ¿Amén o no? ¿Ve? Así fue el caso allá. Correcto. Entonces, hermanos, puede sonar divertido, pero es verdad. Si la juventud hace esto, y no solo la juventud, los grandes también. Yo he evangelizado personas de mi edad y jovencitos también, y de pronto jovencitos, o ¿cuántos de acá, de una u otra manera, han recibido su conversión gracias a la predicación que hay aquí adelante? ¿Cuántos? Entonces ustedes están aquí por algo, ¿ve? Y por eso ahí se produjo una pareja, ¿ve? Porque ese caballero recibió la palabra aquí. Entonces, eso es parte del resultado del evangelismo. Participen de esto, háganlo. Dos, segunda cosa que prometieron. Estoy demorando mucho. Mucho consejo práctico les estoy dando. Versículo 31, guardar el Shabbat. ¿Cuál fue el primero? No a los matrimonios mixtos. ¿Se identifica con eso? No sé, tal vez debe hacer ese pacto. Dos, guardar el Shabbat. ¿Qué significaba el Shabbat? Dice en el versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. El Shabbat, hermanos míos, no era solamente el día de reposo, el sábado. El Shabbat tenía que ver con todo el ambiente o el concepto de reposo en el Antiguo Testamento. Y se celebraba una vez a la semana, en el día de reposo, una vez cada 7 años, en el año sabático, y una vez cada 50 años, en el año de jubileo. Todo eso tenía que ver con el concepto de reposo. La ley prohibía a los israelitas trabajar en el día de reposo porque debía ser consagrado para la adoración a Dios. Y no se podían hacer cosas como, por ejemplo, trabajo agrícola, cocinar, viajar, encender fuego en las casas, recoger leña, cosas así. Pero los israelitas entendían que comprar no era parte de ese trabajo. O sea, vender sí, pero comprar no. Entonces, cuando los extranjeros traían mercancía, ellos no estaban violando el día de reposo, porque ellos vendían, pero nosotros compramos. Entonces, ellos violaban el día de reposo, pero son gentiles, no importa. Pero nosotros, como judíos, no estamos violando porque solo compramos. Bueno, aquí entendieron que en realidad el espíritu de la ley es conservar el día para el Señor. Y ni siquiera comprar era adecuado. Bueno, pero ¿cuál es el punto para nosotros de esto? Varias veces les he hablado de la importancia del Shabbat. El Shabbat, el reposo. Dios habita en su reposo e invita a la gente a habitar en el reposo. Esto tiene que ver con una invitación solemne de Dios a vivir en paz. Es equivalente a cuando el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y uno le dice, gracias Señor, pero yo prefiero tener mi vida estresada y toda súper mala. Bueno, eso es el tema. Dios te invita a una vida de reposo en el alma.
Y tú tienes que tomar una decisión. Tiene que ver también con ordenar las prioridades. Porque si Dios no es prioritario en tu vida, no puede cumplirse un versículo como: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Si tú no ordenas las prioridades, no vas a experimentar ese versículo. Y si ese versículo no lo experimentas, entonces vas a estar corriendo todo el tiempo en pro de las añadiduras. ¿Eso es una vida de reposo? No, no lo puedes experimentar. Tercero, tiene que ver con evaluar nuestro señorío, la manera en que administramos las cosas. Si tú administras las cosas como para tu beneficio y no incluyes a Dios ni el reino, entonces tú te encargas también de los problemas y tú te encargas de las consecuencias, porque decidiste hacerlo a tu manera. Pero si tú señoreas para Dios, Él ha prometido encargarse. ¿Te das cuenta? Busca a Jehová. Busca primeramente a Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37. Este concepto de guardar el día de reposo, trataron de meterlo en la iglesia, por supuesto que se trató de meter, y se trató de hacer el reemplazo del día sábado judío, el Shabbat, por el día domingo. Y la iglesia por siglos trató de que la gente viviera el domingo como un día de reposo, pero eso es un error. Porque el día de reposo tenía el concepto de vivir el reposo de Dios, mientras el domingo tiene el concepto de vivir en el poder de la resurrección. Es decir, el concepto del reposo es un concepto que el cristiano debe procurar vivir todos los días de su vida. Pero cuando nos congregamos el día domingo, nosotros celebramos un Cristo resucitado que ha vencido a la muerte y que nos da, por tanto, una nueva vida, donde no hay judío ni gentil, sino una nueva creación. Y esa nueva creación es dispersa por todo el mundo para ganar a todo el mundo. ¿Ok? Eso es una cosa muy diferente. El tema del reposo como el resultado del buen señorío nunca se introdujo realmente en la iglesia. Nunca. Si tu vida no gira en torno a los propósitos de Dios, nunca podrás experimentarlo. El shalom de Dios, esa paz que sobrepasa el entendimiento o la vida en abundancia que prometió el Señor, son el resultado de señorear bien para Él. Israel se comprometió a volver a guardar el Shabbat. Esto que era tan fundamental en su teología, lo habían dejado atrás. Se comprometió a volver, al menos a no comerciar. Pero Dios miraba lo que había en el corazón. Y ahí estaba el problema. Y ese problema persistió. Hoy podemos venir a la iglesia religiosamente, cumplir con las reglas. Pero ¿qué hay en tu corazón? Y tienes que entender que Dios está mirando eso. Entonces, cuando aquí tenemos, y yo te ruego que anotes en tu hojita si te hace sentido, volver al Shabbat significa reordenar mis prioridades, colocar a Dios y su reino en primer lugar, decidirme a señorear bien y señorear para Él, tomar el congregarme, el estar con los hermanos como algo prioritario en mi vida, porque confieso de lo contrario no podré vivir el shalom de Dios, ni yo ni mi familia. Y por haber dejado fuera esto, a mi familia le ha afectado, porque nos hemos contaminado con las aspiraciones del mundo, nos hemos contaminado con esta sensación sensual que hay en el mundo, de verse bien, ganar bien, divertirse mucho.
Eso es la pérdida del shalom. ¿Dónde comenzó? No lo sé. Pero si tienes que comprometerte tú, porque ocurrió en tu vida, anótalo en tu hojita. Anótalo. Porque hoy hacemos pacto solemne y lo firmamos delante de estos testigos y estos testigos. 3. Compromiso de sostener el culto de Dios. Y aquí, en los versículos 32 al 39, se mencionan 5 cosas. Todo esto tiene que ver con atender las necesidades del servicio del templo, porque el culto a Dios es fundamental. Cuando no hay culto a Dios en una ciudad, en un pueblo, en tu hogar, se desmorona la espiritualidad, se desmorona la moralidad. ¿Y qué va a gobernar entonces? La carnalidad. ¿Ok? Entonces tú dices, pero que otros se encarguen del templo, para eso está el pastor, para eso se le paga al pastor, que otros se encarguen de hacer las cosas, yo estoy súper ocupado y tengo tantos proyectos. Bueno, mi hermano, si es así, es tu decisión, pero esa decisión va a tener consecuencias, porque estás desatendiendo la casa del Señor. Déjeme decirle esto, en Occidente, donde esta protección de la presencia de Dios nos ha guardado por siglos, y no porque la gente sea muy especial ni está lleno de cristianos, sino porque en Occidente siempre ha permanecido un remanente, aunque sea una cantidad pequeña en las iglesias de verdaderos creyentes. Por estos, Dios no ha retirado todavía su manto de protección, y el mal, aunque presente, está aún frenado. Déjeme decirle que uno va a Europa, como yo he visitado a mis hijas en Europa, y yo hago tour por las iglesias en Europa, y todas son museos. Tú entras a las iglesias y nadie te dice nada, son preciosas, son unas bellezas las iglesias, pero están vacías, no se usan. Tú pagas una entrada para ver la iglesia, las grandes, las chicas no. Las grandes son monumentos, son una belleza, pero vacías, no se usan, salvo para algún concierto de vez en cuando de estos grandes órganos de tubo, que son una cosa impresionante, ¿verdad? Y ahí se toca alguna música de Bach o de algo así. Y entonces uno dice, ¿para esto se construyó esto? ¿Este tremendo templo? Europa, donde el cristianismo se asentó con fuerza y de donde vinieron las misiones para Estados Unidos y de Estados Unidos a Latinoamérica, hoy en día necesita ser reevangelizado. ¿Por qué? Porque las iglesias fueron desatendidas, porque las iglesias son museos, porque la gente tomó una decisión súper errada. No me interesa la casa de Dios. Si eso nos pasa aquí, el resultado ya lo sabemos. Será lo mismo. De Europa nos llegan las ideas y comportamientos más degradantes en el presente, y nosotros lo llamamos moda o comportamiento avanzado. Es absurdo. Versículos 32 al 33. Primera cosa, sostener el costo del servicio. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. En la ley, todo varón arriba de 20 años debía pagar medio ciclo anualmente para el sostenimiento de esto.
como la situación era tan precaria, había tanta pobreza, ellos dijeron, vamos a retomar este impuesto, pero lo vamos a reducir a 1/3 de ciclo. ¿Ok? Hubo una reducción, momentáneamente. En la época de Jesús ya se había vuelto al medio ciclo. Pero en esta época lo redujeron, pero lo retomaron, porque no se estaba haciendo. ¿Qué es lo que estaban declarando? Para nosotros es importante que se mantenga el servicio de Dios, porque si se abandona la casa de Dios, se abandona la espiritualidad y la moralidad del pueblo. Segundo, la ofrenda para la leña, versículo 34. Echamos también suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. ¿De qué se trata esto? La ley también decía que no debía apagarse jamás el fuego sobre el altar. Pero la ley no dice cómo iban a conseguir la leña. Por tanto, la gente dice que lo haga otro, que lo haga otro, que lo haga otro. Finalmente no lo hace nadie. Y empezó a faltar la leña y empezó a quedar apagado el fuego del altar. Entonces Nehemías aquí hizo otra contribución, que no parece gran cosa, pero era importante. Es decir, organicémonos, porque Dios hizo un mandato y si estamos comprometiéndonos con lo que Dios dice, hasta las cosas pequeñas son importantes. Por tanto, te toca a ti de vez en cuando, te toca a ti de vez en cuando, te toca a ti de vez en cuando. Vamos a recoger juntos este asunto. Y yo encuentro que esto es tremendamente aplicable. La mantención de la casa de Dios cuesta plata. ¿Lo sabías o no? Bueno, ¿y quién paga? Algunos creen que dar el diezmo y la ofrenda basta. Y créanme que yo estoy agradecido que ustedes le crean a Dios. Estoy agradecido que den su diezmo y sus ofrendas. Sí, en parte eso es mi sueldo y se los agradezco. Pero no es lo importante. Lo importante es cómo hacen esto. Y no crean que con eso ya cumplieron, porque están perdiéndose de un privilegio de participar en otras cosas. Mire qué rico cuando estamos ahora y terminamos el culto y nos vamos a tomar un cafecito. ¿Y quién trajo eso? ¿Y quién trajo algo para compartir? Y cuando sea el desayuno de la próxima semana, ¿vas a traer algo o vas a ir diciendo, bueno, ya tantos van a traer, así que no importa si yo traigo o no? O cuando se echan a perder los manteles que están allá afuera, que tú los ves y los das por sentado, que siempre están ahí. ¿Te vas a meter la mano en el bolsillo para comprar un mantel? ¿O vas a orar que caiga un mantel del cielo? Y cuando se nos pierden o se rompen las túnicas de bautismo, mira, algo tan ridículo como eso. Se hacen solas, se pagan solas, pero a ti te gusta bautizarte. Bueno, alguien paga, pues, hermanos. Alguien tiene que traer la leña. Hay que participar. Y lo más triste es cuando en una iglesia, incluso algunos dicen, ni siquiera doy el diezmo, ni siquiera doy ofrenda, ni tampoco participo, porque total, vengo, y con eso deberían estar contentos. Yo agradezco que vengas, porque le das a Dios la oportunidad de hablarte. Pero cuando la palabra te habla, reacciona. 3. La ofrenda de las primicias. Nehemías 10 del 35 al 36. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley.
y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Esto es re interesante también. Otro asunto de la ley y que tiene una aplicación jugosa, simpática, importante, y es la siguiente. Las primicias y los primogénitos, como ustedes se dan cuenta, es lo primero, ¿verdad? Lo primero. Los primogénitos eran tanto de los seres humanos como del ganado. Cuando era el primogénito de una familia, era consagrado a Dios, debía ser de Dios. Pero como obviamente la familia no iba a ir y sacrificar en el altar al niño, lo que se hacía es que se cambiaba al niño por una ofrenda especial. Eso era. En cambio, con las bestias, con los animales, el primogénito se dejaba allí, se entregaba lo primero. Lo mismo con las frutas, con los árboles, con las cosechas, lo primero era para los sacerdotes. Y eso me da una aplicación re interesante. Y es que los sacerdotes fueron llamados a vivir por fe, pero como premio por esa fe, Dios les decía: tú vas a comer de lo mejor del pueblo. ¡Oh, qué interesante desafío! ¿Quién se anota? Pero cuando el pueblo fallaba, no solamente no comían de lo primero, sino que no comían. Eso es fe. 4. El diezmo. Afírmate, cabrito. Si su silla está firme, afírmese de la silla. Versículo 37. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y el fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a la cámara de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los sacerdotes. O sea, la mayor parte del versículo 37 continúa lo anterior, las primicias, pero aquí agrega este punto, el diezmo de nuestra tierra para los levitas. ¿Para quiénes eran las primicias? Ya me los dormí. Para los sacerdotes. Pero el diezmo era para los levitas. Y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Además de las primicias, la gente debía llevar el diezmo. El diezmo era entregado a los levitas. Los levitas eran mucho más en cantidad que los sacerdotes, porque de los levitas una parte pequeña eran sacerdotes, pero el resto de la tribu, mucha gente, eran sostenidos con el diezmo. Y los levitas sacaban el diezmo de su diezmo y lo daban a los sacerdotes. Entonces los sacerdotes vivían de las primicias y del diezmo de los levitas. ¿Ok? ¿Ustedes se dan cuenta de esta profundización en santidad? El diezmo de la gente es santificado, es separado para Dios y se entrega a los levitas. Los levitas santifican una segunda vez el diezmo y separan el diezmo del diezmo para los sacerdotes. Y los sacerdotes separaban el diezmo del diezmo del diezmo, y eso era su ofrenda a Dios, y eso era tan sagrado que no se podía consumir, solo se podía quemar sobre el altar. Es una progresión de santidad. Para Dios el diezmo es importante, es algo santificado para Él. Esta escala, además de diezmos, es algo equitativo. 11 tribus sostenían a una. ¿Por qué? ¿Por qué esa tribu se va a la Cochihuahua?
No, esa tribu trabaja en las cosas santas. Esa tribu no puede cosechar la lechuga si tiene que estar haciendo los sacrificios y levantando las oraciones y haciendo esas cosas que parecen no trabajo, pero son trabajo porque te ocupan igual el tiempo. Entonces 11 tribus sostenían a una tribu. ¿Y para qué? Para que la presencia de Dios estuviese bien administrada y fuese ampliada para toda la gente. Entonces cuando la gente dice, voy a desatender la casa de Dios y a sus ministros, se está condenando a sí mismo, porque la presencia de Dios es desatendida. ¿Entiende el propósito de estas cosas? Dios las diseñó con cuidado para que funcionen. Y cuando la gente dice, no funciona a mi manera, sino. Y queda la empanada, hermanos. Queda la empanada. Iglesias, museos que no sirven a su propósito. 5 y última. Y es una maravillosa conclusión. Capítulo 10, verso 39 y final. Porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y aquí viene la conclusión. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Cuántas cosas ha anotado en su hojita? El pacto concluye con lo más importante. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. La construcción de la muralla, nos dice Nehemías, fue necesaria para proteger a la gente. Pero lo más importante es que Dios habita en medio de nosotros. Para eso es el templo, para eso es el ministerio, para eso son nuestras oraciones, para eso es lo que hacemos. O lo aprecias o no lo aprecias. Esa es tu decisión. Cuando los templos se vuelven adornos en las ciudades, y créame hermanos que si eso pasa con nuestro templo, estamos cometiendo un gran pecado. Cuando los templos se vuelven adornos en las ciudades, pero están vacías, cuando las iglesias no son una prioridad en la vida de los creyentes, y me refiero a congregarse, a la aspiración de encontrarse con Dios, de amar al prójimo como a uno mismo, de servir en lo que se pueda, de donar mi tiempo, de prepararme para hacer guerra espiritual, de ser un aporte en el reino. Cuando la gente no tiene eso en su corazón, han dejado de lado la casa de Dios. Entonces la espiritualidad se seca, la moralidad decae, la carne gobierna y el mal avanza. Ese es el esquema que Dios ha revelado. Lo que ocurrió en días de Nehemías no era simplemente un tratado firmado, sino un entendimiento renovado de la importancia de Dios en la vida de las personas. Si queremos un avivamiento entre nosotros, va a ser primero individual. Y no creas que lo que primero vamos a ver van a ser sanidades portentosas. Lo primero que vamos a ver va a ser una reacción apropiada a la palabra de Dios. Y este cuidado, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Oremos. Señor, espero haber sido claro y haber sido usado por tu Espíritu para llegar al corazón de mis hermanos. Si no fue así, perdóname, Señor. Pero ahora tú, Espíritu Santo, que vives y reinas, que estás aquí entre nosotros, haz lo que yo no puedo hacer.
Métete en lo profundo de sus emociones, de sus pensamientos. Métete en lo profundo de lo que somos como personas y como congregación. Y mueve hasta nuestras entrañas esa espada que tú dijiste que debía ser de 2 filos. Esa, Señor, esa palabra que ahora penetre y haga discernir. Que no sea la retórica, Señor, lo que mueve corazones, sino el poder de tu palabra, para que tu pueblo se avive. Y ahora, oh Dios, conforme a todo lo que anotamos, hacemos solemne pacto, solemne compromiso de guardar las cosas santas y guardar la casa de nuestro Dios. Este es el momento, hermano, hermana, de que aquello que has anotado lo firmes. Y tú digas, Señor, en esto he estado débil, en esto estoy en deuda. Yo me comprometo solemnemente delante de ti y de los ángeles a restaurar mi vida, mi compromiso, mi relación con tu reino. Esto es entre tú y el Señor. No tienes que mostrármelo, pero si no lo haces, de verdad te estás perdiendo de algo. Espero que lo aproveches. Padre, bendigo toda promesa, bendigo todo compromiso que va a ser guardado durante este año en las billeteras de mis hermanos, para que sea un recordatorio permanente de aquello que han dicho, Señor, esto lo haré de nuevo o diferente. Y que ese recordatorio al final del año sea un recordatorio de algo que hemos cumplido, de algo que fue sancionado y algo que fue ejecutado. Y que podamos decir, no recibiré la automaldición de lo que prometí, sino la bendición asociada. Y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.